Tenemos un buen número, entonces vamos a poder comenzar puntuales. Esto me alegra muchísimo. Esta mañana realmente tengo el enorme placer de contar con un invitado realmente especial, una persona con una formación musical, artística, envidiable en el país. Solo voy a pedir, jóvenes, por favor, que pongan sus micrófonos en mudo para no interrumpir con el eco. Gracias. Tenemos una persona con una formación, les decía, artística, musical, realmente envidiable, una persona que se ha encargado realmente de exaltar la hondureñidad con su arte. Eh, Puedo decir también que desde el punto de vista humano es una persona espectacular, una persona que no, eh, no escatima en poder dar, en poder regalar todo lo que puede, conocimientos y ayudar en todo lo que puede. Entonces, para mí realmente es un enorme placer el poder tener a un ex profesor mío de mis tiempos de colegio en la Escuela Nacional de Música y poder dar esta disertación sobre los compositores hondureños. Estamos hablando del maestro Javier Reyes. Le voy a leer un poquito de su trayectoria para que lo conozcan un poco. El maestro Reyes nació en Tegucigalpa. Comenzó sus estudios musicales en la Escuela de Música Victoriano López de San Pedro Sula y luego se gradúa de la Universidad Pedagógica Nacional de Francisco Morazán con una licenciatura en Educación Artística con énfasis en música y luego egresa con una maestría en Investigación Educativa, siempre de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El maestro es compositor, instrumentista, guitarrista y contrabajista. Y algunos de sus maestros de composición, armonía y contrapunto han sido los hondureños Luis Posas y Jim Andoni, el costarricense Luis Diego Herra y el alemán Wolfgang Lappenberg. Y dentro de sus maestros de guitarra tenemos al guatemalteco René Abularach y al hondureño Rafael Humansor, entre otros. Él se ha desempeñado como maestro de armonía en el Conservatorio Nacional Francisco Ramón Díaz Zelaya, aquí en Tegucigalpa, y profesor de guitarra, armonía, contrapunto, entre otras asignaturas, en la Escuela Nacional de Música, donde, paréntesis, fue, por cierto, mi profesor, un grandísimo maestro, y ha sido miembro fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras, donde se desempeñó como contrabajista por más de 10 años. Actualmente el maestro Reyes es catedrático en la carrera de arte en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de San Pedro Sula y profesor de educación musical en el Instituto José Trinidad Reyes desde el 2009 hasta la fecha. Ha sido arreglista y ha colaborado con compositores, por ejemplo, con la creación de la ópera, la única ópera hondureña conocida, que se llama Morazán, con el compositor Alex Palencia y con el músico hondureño Francisco Carranza con los arreglos orquestales de una suite para guitarra y orquesta de cuerdas. Ha trabajado también con la Orquesta Filarmónica de Honduras como arreglista y con la Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula, la Compañía Arte Ópera de Madrid en España y el Quinteto de Cuerdas Vivaldi, que actualmente es una orquesta de cámara, perdón, del cual fue miembro fundador. Él es la persona que se ha encargado de echarse un trabajal enorme encima, creando la única antología de compositores hondureños de música culta del siglo XX y XXI, que por cierto fue su tesis para su maestría en investigación educativa de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, y es precisamente esta la última parte de la que el maestro nos va a hablar. Vamos a permitir que el maestro haga su disertación y vamos a dejar todas las preguntas para el final. Les voy a pedir, por favor,
que escriban todas sus preguntas, no se vayan a quedar con dudas, el maestro realmente es una eminencia, entonces aprovechen por favor a quitarse todas las dudas que ustedes puedan tener, todas las preguntas que ustedes puedan tener con respecto a la música hondureña. Entonces los dejo con el maestro Javier Reyes. Gracias por estar con nosotros, maestro. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Juan José, por la invitación muy cordial. Me siento muy emocionado y también eh, con un gran orgullo de estar siendo invitado a esta clase de música latinoamericana con énfasis en este momento en la música hondureña. Siempre lo recuerdo a usted como un alumno diferente, distinguido, con mucho talento, con muchas inquietudes, y no me sorprende que esté realizando este tipo de trabajos actualmente porque ya se miraba venir desde joven usted y con estas diferencias, pues, y yo pues me siento también realizado en usted al verlo al frente de esta clase donde trabaja usted, y como profesor pues usted sabe que el producto son los estudiantes, y mucho más cuando lo superan a uno, que es el caso suyo. Yo lo felicito y muchas gracias por invitarme, la verdad. Eh, bueno, jóvenes, yo les voy a compartir el trabajo que presenté como tesis en una maestría en investigación educativa. Fíjense que en realidad el proyecto que tengo de la antología de compositores hondureños lo inicié hace 20 años, pero aproveché la coyuntura que, bueno, decidí sacar esta maestría, y el proyecto que yo ya traía desde hace años lo puse como proyecto de tesis, eh, y me ayudó muchísimo porque lo que aprendí allí en la maestría, pues me le dio mejor consistencia y forma a la forma, a la manera de exponer el trabajo. Me costó un poquito lograr que me aceptaran el proyecto allí en la universidad porque cuando los proyectos de investigación educativa en la maestría eh, son de otro tipo, generalmente son otros temas. Por ejemplo, se puede investigar sobre la incidencia, eh, cómo afecta la violencia doméstica en el rendimiento de los estudiantes, por ejemplo, o cómo afecta el bullying en la deserción escolar. Esos temas así son los que se miran, y yo vengo y salgo con una antología de compositores hondureños. Entonces, no, no era muy compatible, pues, pero sí dentro de lo que es el área de humanidades, se pudo canalizar el proyecto, y por un momento pensé que no iba a lograr que me lo aceptaran, pero tuve la ayuda de mi asesora, la licenciada Ruth Lorenzana, y gracias a ella pues pude eh, orientar el trabajo y darle forma, y es lo que les voy a presentar el día de hoy como producto de la pesquisa que realicé durante todos estos años, y que en los últimos años estuve trabajando en esta tesis. Es un proyecto de tesis, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir. Permítanme un momentito, voy a compartir pantalla. Jóvenes, por favor, disculpe maestro, les pido que gentilmente pongan sus micrófonos en mudo para no interrumpir la diserción del maestro. Gracias. Bien, el proyecto se llamó Antología, o se llama Antología de Compositores Hondureños de Música Culta del siglo XX y XXI. Cuando, cuando inicié el proyecto, pero no ahorita, sino que hace más de 20 años, aproximadamente 20, yo me preguntaba, ¿existen compositores de música docta en Honduras? Y luego miraba en algunos libros que los mencionaban algunos compositores hondureños, pero luego la siguiente interrogante fue, ¿cómo es su música? Si están mencionados aquí, pero ¿cómo es su música? ¿Cómo suena su música?
Y luego otra pregunta, ¿dónde se encuentra todo este material? ¿Dónde están las partituras? ¿Dónde están las grabaciones? O sea, si los mencionan es por algo, decía yo, porque habían unos libros, El Hondureñito, por ejemplo, de Benjamín Acevedo, mencionaba a estos compositores. En aquellos años donde todavía no había internet, se mencionaban estos compositores, algunos. Pero yo decía, ¿dónde está su música? ¿Dónde está el material? Y otra cosa, ¿cómo se puede tener acceso a la música de los compositores hondureños de música docta? Entonces, cuando ya se formula el proyecto de investigación, el objetivo general será valorar la música docta escrita por los compositores hondureños en el campo instrumental y coral durante los siglos XX y XXI. Luego, el objetivo específico sería exponer la música docta de los compositores hondureños en el campo instrumental y coral del siglo XX y XXI. Luego, número dos, identificar los compositores de música docta hondureña, vida y obra del siglo XX y comienzos del XXI. Y por último, un tercer objetivo sería presentar una antología sin fines de lucro que muestre los trabajos de los principales compositores hondureños de música docta de los siglos XX y XXI. Entonces, en esa forma, pues se orientó el trabajo y como preámbulo les mostraría algo de lo que es el marco teórico de la investigación. Primero tendríamos que saber lo que es una antología, ¿verdad? ¿En qué consiste una antología? Antología es una palabra que viene del griego y significa, es una colección de piezas literarias o musicales escogidas según un criterio determinado. En este caso estamos hablando de una antología de compositores hondureños de música culta del siglo XX y XXI. Bien, ahora, en cuanto a lo que es los tipos de antología, hay tres tipos: el cronológico, el panorámico y el personal. El cronológico reúne una muestra con sentido histórico cronológico que recompone la historia específica del ámbito estudiado. Este no sería el caso del trabajo que realicé. El panorámico reúne material de distintas fuentes en torno a un mismo tema, tópico o disciplina, ofreciendo al lector una visión amplia del asunto en el momento específico. Este es el que hice. Y el personal es aquellas antologías que compilan lo mejor de la obra de un autor o intérprete. Fíjense que en Honduras hay compositores sobre los cuales se puede hacer un trabajo de tesis, un trabajo de investigación, solo de uno. Pero yo, de valiente, me di la tarea de hacer uno de todos los que pude. ¿Verdad? Cuando existe una antología personal, yo pude haber hecho un trabajo de investigación sobre la obra, vida y obra de un solo compositor. Y eso hubiera sido personal, pero yo lo hice panorámico. Me metí a como dicen los jóvenes, a un gran rollo con esto. Entonces, fue un gran reto, la verdad. En cuanto a lo que es los pasos, solo se los voy a leer porque tenemos poquito tiempo. Entonces, para crear, si ustedes algún día quieren hacer un trabajo parecido al mío, estos son los pasos. Primero, tenemos que elegir un elemento central, un tema central. Luego tenemos que trazar metas. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que voy a lograr? ¿A dónde me va dirigido? ¿Cuánto voy a abarcar? Tengo que delimitar. Pues. Luego, los lineamientos para los compositores sería, porque cuando usted trabaja con material de gente que es autora o compositora, usted está trabajando con los hijos de ellos prácticamente. Cuando un compositor hace una obra, es como que ha gestado un hijo. Y para los compositores, la música de ellos son como hijos. Y hay que tratarlos con mucho cariño, con mucho cuidado. Entonces, si usted va a trabajar con esa música, tiene que hablar con los compositores primero. Ajá, ¿y qué pasaría con los compositores que ya no viven, con los que ya murieron? Ese es otro tema. Ya les voy a ampliar sobre eso. Luego, hay que reunir los documentos necesarios, hay que recopilar toda la información, los documentos, las partituras en este caso, si fueran poemas, pues poemas, si fueran novelas, pues novelas, dependiendo de qué tipo sea su antología. Luego viene el trabajo de edición, porque estos trabajos, algunos están en manuscrito, entonces hay que editar
y hay que editarlos en un solo formato para que tenga unidad el trabajo, para que cuando usted presente su libro o su recopilación, uno vea unidad en el trabajo. Usted no puede presentar los manuscritos de uno, los manuscritos de otro, y ponerlos así como encuadernados, ¿verdad? Eso no es. Primero es la recopilación y luego tiene que hacerse lo que es la edición. Y por último, el último paso es publicar. Hay que publicar. Yo siempre consideré que si yo hacía este trabajo, no era para irlo a engavetar. Siempre se estila que las tesis las engavetan o las encuentra luego uno allá en Tegucigalpa, ahí creo que hay un lugar por los Dolores que las tienen así en la venta, venden así en libros usados, ¿verdad? Yo no quería que me pasara con la tesis a mí eso. Entonces, por eso el asunto de publicar, ya les voy a contar cómo fue que hice. Ahora hay una cuestión que, que me generó bastante dudas al inicio de este proyecto, que era el nombre. Y como ya les dije hace un momento, delimitar lo que uno va a hacer, pues también significa trazarse metas en cuanto a lo que uno va a abarcar. Entonces, yo dije, voy a hacer una antología de música culta. Pero cuando dije música culta, dije yo, voy a herir susceptibilidades, porque van a salir algunos que van a decir, ajá, ¿y cuál es la música inculta? Me van a decir, si hay música culta, hay música inculta, me van a decir. Y como que estoy hablando yo en detrimento, y toda la música es bonita, toda la música tiene su ciencia, su importancia, ¿verdad? Y cuando uno dice música culta, no lo hace en detrimento de otros. Por eso es preciso para mí aclarar que algunos autores o algunos teóricos han clasificado la música en diferentes maneras. Por ejemplo, este señor que tenemos acá en pantalla, que se llama José Antonio Calcaño, él tiene eh, una discografía eh, de apreciación musical, se la recomiendo, ahí está en YouTube. Son discos, y lo que han hecho, él los grabó en acetato, pero lo que han hecho actualmente es que le han puesto imágenes, y se mira muy bien. Entonces, este señor venezolano clasifica la música en tres tipos, solo en tres. No importa de qué época, si es barroco, clásico, romántico, no importa, él clasifica la música en tres tipos: descriptiva, subjetiva y pura. Esa es una clasificación. Hay otro músico, compositor, eh, Héctor Villalobos, que es un gran compositor latinoamericano. Cuando uno habla en el nivel universal de la música latinoamericana, uno habla de Héctor Villalobos como exponente de los máximos exponentes de la música latinoamericana, Héctor Villalobos, brasileño, Héctor Villalobos. Eh, Al nivel de los europeos, pues, es un exponente no solamente de Brasil, sino que de toda Latinoamérica. Entonces, él clasifica la música en 7: popular, folclórica, ligera, ópera, sinfónica, de cámara y religiosa. Como ustedes pueden ver, en ningún momento él menciona ahí música culta, él no dice música culta. Y yo estoy haciendo una tesis de música culta, pero ninguno de los dos que he dicho han mencionado la música culta como clasificación. Luego hay otra división, por ejemplo, si nos vamos a la época del Renacimiento, en aquella época del Renacimiento, solo habían dos formas de clasificar la música, que era la música religiosa o la música profana. Si usted hacía música, era una de dos: o era religiosa o era profana. Pero en ningún momento ninguna de estas dos dice culta, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sacamos la música culta? Bueno, hay otra división, que es la música culta, la música popular y la folclórica, solo esos tres. De aquí fue que tomé yo el término música culta como para el nombre de la tesis. Y aparece por primera vez en el Oxford English Dictionary de 1836. Implica todo tipo de consideraciones teóricas, estéticas y estructurales, y habitualmente conlleva una larga tradición escrita, por lo que sus intérpretes suelen tener años de formación en un conservatorio. Entonces, esta es música culta, se puede denominar de varias formas. Cuando uno dice música culta, música docta, música académica, uno está hablando de lo mismo.
¿verdad? Y la característica que tiene es que los músicos que hacen este tipo de música son estudiados en conservatorio, universidad, y tienen conocimientos, bueno, ya de academia, pues, en el campo de la música. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron el documental de los Beatles, el que salió recientemente, Get Back. Son tres, están en Disney más. Son tres documentales de ellos y en ningún momento se ve que ellos están escribiendo con partitura la música. Ellos lo hacen con las letras, las canciones, y todo está en la memoria, todo está en su mente, no hacen ningún tipo digamos, de composición con escritura musical. Entonces, ellos no eran académicos, no obstante la música de ellos es inmortal, ha trascendido el tiempo, pues entonces no significa que la música culta, no es una garantía que el hecho que la música culta sea con un fondo académico para garantizar, o es una garantía de que va a ser eterna, pues, o que va a durar por mucho tiempo. Eh, la música popular también tiene su forma de ser y al final, pues, el procedimiento o la técnica no es el fin. El fin supremo es hacer la música, es hacer el producto final, la música en sí. No es tanto cómo se hace, qué camino tomamos. Entonces, cuando uno dice música culta, se refiere a eso, de que estamos, eh, aquí se lo digo, se usa el término música culta no en detrimento de la música folclórica o tradicional, ni en menoscabo de la música popular, simple y llanamente para diferenciar aquella música al cual pertenecen formas musicales tales como la música de cámara, tríos, cuartetos, quintetos, la música sinfónica, sinfonías, poemas sinfónicos, la música escénica, tales como la ópera, la opereta, la zarzuela, la música coral, la música sacra polifónica como el requiem, la cantata, la misa, el motete, y para instrumentos solistas como la sonata, la suite, la fuga. Todo aquello son objetos de estudio formal en una academia. Todo esto que son, son, es música que se aprende a hacer en una academia. Entonces, esta es la música culta, simplemente. No es en menoscabo de las otras que existen, ¿verdad? Solamente es para clasificarla en un tipo, en un estilo. Bien, una vez dicho esto, vamos a hablar un poco de la metodología que empleé para... Voy a ser muy breve en esto, muy breve. En realidad, el enfoque de la investigación que hice es cualitativo y es un estudio de casos. Es un estudio de casos. Voy a ir rápido con esto. En los estudios de casos hay dos tipos, lo que es la investigación ideográfica y la investigación nomotética. La investigación ideográfica implica la descripción amplia, profunda del caso en sí mismo, sin el propósito de partir de una hipótesis o teoría, ni de generalizar las observaciones. El estudio de casos de investigación, de la investigación cualitativa es ideográfico. Lo que quiero decir con esto, bueno, ese es el que emplea la investigación ideográfica, porque el otro, el de la nomotética, ya implica un análisis del fenómeno con el registro de una o algunas variables. La palabra análisis es básica aquí para indicar la diferencia, porque en la investigación que yo hice, no estoy analizando la música, solo la estoy recopilando. Entonces es ideográfico. Entonces, el tipo de estudio que hice fue estudio cualitativo, estudio de casos, tipo ideográfico. El tipo de antología es panorámica, ya les expliqué por qué. Y el diseño de investigación que se usó fue descriptivo. ¿Qué no es esta antología? ¿Qué no es? No es un diseño correlacional ni explicativo, puesto que no se pretendió analizar la estructura, orquestación, forma y estilo de las obras recolectadas, mucho menos verter conclusiones al respecto.
yo en el trabajo que hice no estoy analizando la música, no estoy diciendo, clasificándola por estilos, no estoy analizando su orquestación, su forma, qué acordes se usaron, qué armonías, qué lenguaje tonal, nada de eso, sino que solamente las estoy recopilando y las estoy publicando. Ese es el trabajo que he realizado aquí. Bueno, ahora en cuanto a lo que son las categorías de análisis, aquí esto es importante que me entiendan. He clasificado a los compositores en dos categorías. La categoría de los compositores de herencia cultural, a los cuales se les investigó la vida de ellos, la biografía y la obra. Y los activos, que son los actualmente activos. O sea, ¿cuál es la diferencia entre los de herencia cultural y los activos? Que los de herencia cultural físicamente ya no están vivos. Su música vive, su música es un legado, pero ellos ya no están vivos, ya murieron físicamente. Y los compositores actualmente activos son los que todavía están con vida y se espera de ellos mayor producción musical, porque todavía están vivos, ¿verdad? Entonces, he clasificado en esos dos categorías la investigación. En cuanto a la técnica de recolección de los datos, pues fue con preguntas orales, con documentos privados, con documentos públicos y verificando cada una de las digamos, recopilaciones hechas, verificando su autenticidad. En cuanto a la población y muestra de la investigación, pues la población del presente estudio la constituyen todos los compositores hondureños de música culta que además de ser mencionados en otras fuentes, decidieron participar previa invitación formal. Este tipo de investigación se basa en una recopilación basada en una colectividad que cumple con los requerimientos ya plasmados en el objetivo del presente trabajo. Se estima que la cantidad de participantes que se cubrieron son el total de los compositores de música culta de nacionalidad hondureña. Sin embargo, la antología queda abierta a recibir más si los hubiese. Por otra parte, lo que comenzó con una muestra probabilística de 15 compositores se amplió durante el proceso de recopilación de los datos y terminó siendo el doble. Esta situación generó una buena oportunidad en beneficio de los hallazgos de la investigación. Fíjense que cuando empecé el trabajo tenía en mente yo solamente a 15, pero a medida que fui trabajando y se me llegó el momento de defender la tesis, llegué a 32. Pero actualmente hay más que se han unido a la antología, que hemos investigado, hay más. O sea, en realidad es un trabajo que queda abierto, queda abierto. En cuanto al objetivo de exponer la música culta de los compositores hondureños en el campo instrumental y coral del siglo XX y XXI, se encontraron una cantidad considerable de obras escritas por compositores hondureños, tanto de la categoría de herencia cultural y como los actuales. Se descubrió que el material de algunos compositores de la categoría de herencia cultural no se encuentra en el país, sino que están recopilados en universidades de Estados Unidos. Se identificaron y se logró recopilar parte de este material. Para el caso del compositor Francisco Ramón Díaz Zelaya, fíjense que este compositor, su trabajo escrito, manuscrito, estaba en el edificio de la banda marcial, de la banda de los Supremos Poderes, que quedaba su edificio ahí en la isla. Pero cuando vino el huracán Mitch, ustedes no sé si recordarán o estaban muy pequeños, pero hay fotografías, el río, el que pasa bajo el puente Mayor, Choluteca, ya no era río, sino que era una laguna. Y entonces el conservatorio quedó abajo de esa laguna y ahí se perdió la música del maestro Díaz Zelaya. Pero él en vida tuvo la precaución de tomar unos microfilms, o son como fotografías negativos, microfilms, y los enviaron a una universidad en Estados Unidos y ya los tenemos ubicados.
en realidad, ya haciendo la pesquisa pude comprobar que no toda la música de él está en esos microfilms, no toda, pero sí gran parte se puede recuperar. Es un ejemplo que les pongo. Se realizó también el hallazgo de jóvenes compositores cuyos trabajos muestran una tendencia favorable para el futuro. Se constató que efectivamente en el siglo XX y XXI existen compositores que han escrito en el campo de la música culta, a pesar de que aún el presente no se encuentra en el país como una institución educativa que forme profesionales en este ramo de la música. En este sentido, yo les diré que llegará un momento, y lo quiero decirlo en este día aquí, que quede constancia que lo estoy diciendo, que llegará un momento en que alguna universidad, puede ser la autónoma, forme compositores allí en la universidad, forme compositores con el título de compositor, así como hay abogados, como doctores, como eh, periodismo, licenciados en periodismo, puede ser que algún día se pueda graduar un licenciado en composición musical, porque hasta el momento eso no existe. Entonces, cuando suceda eso, a partir de ese momento tendrá que haber una brecha para el estudio de la música en Honduras, que va a ser los compositores antes, antes de que en la universidad hubieran títulos para eso, y después. Porque entre los que están ahorita, hay unos que hemos estudiado de forma autodidacta. La mayoría. Antes era más difícil que ahora, porque ahora ustedes tienen el YouTube, tienen el Internet. Pero antes nosotros no teníamos eso y teníamos que buscar las fuentes en libros y los libros no estaban en Honduras, habría que ir a traerlos de fuera, era más complicado. Pero ustedes saben que el hambre mueve montañas y el hambre de aprender lo lleva a uno por senderos, ¿verdad? Entonces, es como una necesidad el aprender y mejorar, pues. Pero ahora es más sencillo. No es tan difícil pensar que un compositor se pueda formar de manera autodidacta actualmente.